Lo que están a punto de escuchar es la historia de un hombre cuya fe y determinación desafiaron al imperio más poderoso de la Tierra, un hombre cuyo liderazgo y conexión con lo divino cambiaron el curso de la historia humana y espiritual. Esta es la vida de Moisés, figura inmortalizada no solo por sus hazañas, sino por la trascendencia de sus decisiones. Sus pasos dejaron huellas indelebles en la historia de la humanidad, una historia que aún resuena con poderosas lecciones sobre libertad, justicia y fe. El contexto egipcio y el nacimiento de Moisés. En los albores de la civilización, en una tierra bañada por el majestuoso Nilo, el imperio egipcio se erguía como la cumbre del poder y la riqueza. Sus dioses eran temidos y venerados, y su faraón, considerado una deidad en la tierra, ejercía un dominio absoluto. Sin embargo, bajo esa opulencia y autoridad, había una oscura realidad: el pueblo hebreo, descendientes de Jacob, vivía en esclavitud, sometido a trabajos forzados, construyendo las grandes ciudades y monumentos de Egipto. Eran el motor invisible que sostenía la magnificencia del imperio. El faraón, temeroso del creciente número de hebreos, creyó que en algún momento podrían volverse en su contra. En un acto de tiranía extrema, ordenó que todos los niños varones hebreos recién nacidos fueran asesinados, arrojados al Nilo, para sofocar cualquier futura rebelión. Fue en este oscuro contexto que nació Moisés, un niño cuyo destino estaba marcado desde el primer aliento. Sus padres, Embrem y Jocabed, miembros de la tribu de Leví, vieron en él una promesa. Jocabed, con una fe inconmensurable, desafió la orden del faraón y ocultó a su hijo durante 3 meses. Pero el tiempo corría en su contra. El llanto del bebé pronto se convertiría en una sentencia de muerte si era descubierto. Entonces, Jocabed tomó una decisión desesperada y al mismo tiempo, esperanzadora. Construyó una pequeña canasta de juncos, la impermeabilizó con brea y alquitrán, y colocó a Moisés en su interior. Con el corazón encogido, lo dejó flotar en el río Nilo, confiando en que las aguas que habían sido testigos de la muerte de tantos otros niños no se llevarían a su hijo. Mientras el canasto derivaba suavemente, la hermana mayor de Moisés, Miriam, vigilaba a la distancia, esperando lo que parecía un milagro. El rescate en el Nilo y la crianza en el palacio real. Fue entonces cuando ocurrió el primer giro providencial en la vida de Moisés. La hija del faraón, mientras se bañaba en las aguas sagradas del Nilo, vio la pequeña canasta flotando entre los juncos. Movida por la curiosidad, mandó a una de sus siervas a buscar el cesto, y cuando abrió la tapa, sus ojos encontraron al niño, un niño hebreo. A pesar de reconocer su origen, la princesa no pudo deshacerse de él, y en un acto de compasión que desafió el mandato de su propio padre, decidió adoptarlo como su propio hijo. Así, Moisés, el niño destinado a morir, fue criado en los pasillos del poder, en el corazón de Egipto. Creció en medio del esplendor del palacio, rodeado de riquezas, sirvientes y la cultura de una civilización que era el epicentro del mundo antiguo. Fue educado en las artes, las ciencias, la religión y la política egipcia, preparado como un príncipe para asumir roles importantes en el futuro del reino. Sin embargo, mientras Moisés maduraba entre las sedas y los perfumes del palacio, su corazón siempre estuvo inquieto. Aunque era tratado como un príncipe, nunca olvidó su verdadera herencia, el sufrimiento de su pueblo que trabajaba sin descanso bajo el sol abrasador, construyendo las mismas estructuras que representaban el poder que los oprimía. Esta dualidad entre su vida de lujo y el sufrimiento de los hebreos sembró en él una inquietud que se convertiría en el motor de su destino. El despertar de la conciencia y el exilio. Todo cambió un día cuando Moisés, ya adulto, caminaba por las tierras donde los esclavos hebreos trabajaban. Fue entonces cuando vio a un capataz egipcio golpeando brutalmente a un esclavo. La injusticia y la crueldad que había intentado reprimir durante tanto tiempo estallaron en su interior. En un acto impulsivo, tomó la vida del capataz, asesinándolo a sangre fría. Sabía que había cruzado un límite del que no podía regresar.
Aunque lo hizo en defensa de un hermano de su pueblo, había cometido un crimen imperdonable a los ojos del faraón. Moisés huyó de Egipto, dejando atrás los lujos del palacio, los títulos y privilegios, y se internó en el desierto, un lugar inhóspito y solitario. Viajó hasta la tierra de Madián, donde, agotado y sin rumbo, fue acogido por Jetró, sacerdote de Madián, cuya hija Séfora se convertiría en su esposa. Durante años, Moisés vivió una vida sencilla como pastor, cuidando de los rebaños de su suegro. Fue un tiempo de introspección, de silencio, de soledad, en el que Moisés pudo reflexionar sobre su identidad, su propósito y la misteriosa mano que parecía haber dirigido su vida desde su nacimiento. El llamado divino, la zarza ardiente. Pero la historia de Moisés no estaba destinada a terminar en el anonimato del desierto. Un día, mientras cuidaba el rebaño cerca del monte Horeb, algo extraordinario llamó su atención. Una zarza ardía en medio del desierto, pero no se consumía. Fascinado y lleno de curiosidad, Moisés se acercó. Fue entonces cuando escuchó una voz que emanaba de las llamas, una voz que cambiaría su vida para siempre. Dios mismo, el Dios de sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, le hablaba desde el fuego. «Quita las sandalias de tus pies», le dijo la voz, «porque el lugar donde estás es tierra santa». Moisés, temeroso y atónito, escuchó las palabras que revelaban el propósito de su vida. Dios le había elegido para una misión monumental, regresar a Egipto y liberar a su pueblo de la esclavitud. A pesar de sus temores, de su inseguridad y de su propia falta de elocuencia, Moisés aceptó el llamado. Sabía que no estaba solo. Dios le prometió estar a su lado, otorgándole señales y prodigios que demostrarían su poder ante el faraón. El regreso a Egipto, el enfrentamiento con el faraón. Con el corazón firme en la promesa divina, Moisés regresó a Egipto, acompañado por su hermano Aarón, quien actuaría como su portavoz. Al presentarse ante el faraón, el gobernante de Egipto, su mensaje fue simple pero desafiante: «Así dice el Señor, el Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto». Pero el faraón, cegado por su arrogancia y su creencia en su propia divinidad, se negó rotundamente. Moisés, entonces, comenzó una de las batallas espirituales y políticas más trascendentales de la historia. Las 10 plagas que asolaron Egipto fueron el resultado de esta negativa. Cada plaga, desde las aguas del Nilo transformadas en sangre, hasta las plagas de ranas, piojos, moscas, la muerte del ganado, las úlceras, el granizo, las langostas, las tinieblas, y finalmente, la muerte de los primogénitos, no solo representaban el poder de Dios, sino que también desafiaban directamente a los dioses de Egipto. Con cada plaga, el poder del faraón se debilitaba, pero su corazón seguía endurecido, incapaz de ceder. El Éxodo, la liberación y el milagro del Mar Rojo. Finalmente, la 10ª plaga quebrantó la voluntad del faraón. El dolor y el luto se extendieron por toda la nación cuando la muerte visitó cada hogar, desde los campesinos hasta la familia real. El faraón, derrotado y angustiado, ordenó a Moisés que se llevara a los hebreos y se fuera. Así comenzó el Éxodo, el viaje hacia la libertad. Pero el camino hacia la tierra prometida no sería fácil. Cuando el faraón, arrepentido de haber dejado escapar a los esclavos, decidió perseguirlos, Moisés y su pueblo se encontraron atrapados entre el ejército egipcio y las aguas del Mar Rojo. Fue entonces cuando ocurrió uno de los milagros más grandes jamás registrados. Moisés, siguiendo la instrucción divina, alzó su vara, y las aguas del mar se separaron, formando un muro de agua a cada lado, permitiendo que los hebreos cruzaran en seco. Cuando los egipcios intentaron seguirles, las aguas volvieron a su cauce, aniquilando al ejército del faraón. La entrega de la ley y el legado de Moisés. Tras cruzar el mar, Moisés condujo a su pueblo a través del desierto, una travesía que duraría 40 años. Durante este tiempo, Dios se manifestó de manera poderosa y directa en múltiples ocasiones, proveyendo maná,
agua de la roca y guías espirituales. Pero el momento más trascendental fue cuando Moisés ascendió al monte Sinaí, donde recibió las tablas de la ley, los 10 mandamientos, el código moral y legal que definiría no solo a la nación de Israel, sino también a gran parte de la civilización occidental. Moisés se convirtió en el mediador entre Dios y su pueblo, el legislador, el profeta, el líder que guió a los hebreos no solo físicamente fuera de la esclavitud, sino también espiritualmente hacia una relación más profunda con lo divino. Su legado es inmortal. Reflexiones sobre su legado. Hoy, siglos después, la historia de Moisés sigue resonando en nuestras mentes y corazones. Su vida no solo nos recuerda el poder de la fe y la importancia de la justicia, sino también que las decisiones de un solo individuo pueden cambiar el destino de naciones enteras.